Lo último que vimos la clase del día lunes fue la definición formal de continuidad. Recuerden que continuidad nosotros lo definíamos informalmente como que nosotros podíamos dibujar o hacer la gráfica de la función sin levantar el lápiz, ¿ya? Esa era la idea intuitiva detrás de una función continua. Ahora, cuando nos llegamos a la definición formal, nosotros teníamos que si queríamos que una función fuese continua en un punto x igual c, entonces se tenía que cumplir la ecuación que estoy destacando, que el límite, cuando x tiende a c, de f de x, coincida con la evaluación de f en c. Y de ahí nosotros extrajimos tres conclusiones. Primero, que el límite tiene que existir. Segundo, que la función tiene que estar bien definida. Y tercero, que el límite tiene que coincidir con la función evaluada, ¿ya? Si alguna de las dos primeras falla, la tercera va a fallar también. Y acá nosotros hicimos tres ejemplos. Uno en el que fallaba la primera regla, es decir, el límite no existía. Y eso es porque los límites laterales no existían. El segundo es uno en el que se cumplía 1 y 2. Sin embargo, no coincidía el límite con la función evaluada. Y el tercero era un caso de una función por tramos, que a pesar de ser por tramos, cumplía la definición de continuidad, ¿ya? Es decir, existía el límite en el punto C y coincidía con la función evaluada en el punto. ¿Hay alguna duda con alguno de esos tres ejemplos? Ya, súper. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es ver algunas familias de funciones continuas, ver un teorema sobre límites y continuidad, que en realidad es algo que ya vimos, pero que no ejemplificamos. Y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ya. Entonces, agregamos acá qué familias de funciones son continuas. Y acá los escucho o los leo. ¿Qué tipos de funciones conocen ustedes que son continuas? ¿Ya? La lineal son rectas. La cuadrática, ¿qué tipo de función se parece a las rectas y a las cuadráticas? Que tiene un grado más alto. ¿La cúbica? La cúbica, exactamente. ¿Saben cómo se llaman todo ese tipo de funciones? ¿Alguien se acuerda de fundamentos cómo se llaman ese tipo de funciones? ¿Polinomios o no? Exactamente, Josefa, polinomiales. Todas las funciones polinomiales son continuas, ¿ya? ¿Alguien recuerda cómo se llaman las funciones que son cocientes de polinomios? Empieza con R.
¿Cómo se llama este conjunto? Racional. Racional. Las funciones racionales, que son cocientes de polinomios. También son continuas, excepto cuando el denominador es cero. ¿Qué otras funciones conocen? Que no son polinomiales ni racionales. Joaquín, ¿recuerdas algún tipo de función distinta a las que ya tenemos ahí? Irracional. ¿Cómo? Irracionales. No te entendí muy bien, Joaquín. Pero las trigonométricas también, ¿sí? Las trigonométricas también son funciones continuas, trigonométricas, en su dominio, ¿sí? La del valor absoluto, ¿ya? Y la del valor absoluto está en otro grupo que me gusta nombrar, que son 4 funciones. Una empieza con L. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? ¿Qué tipo de función empieza con L? Lineal, ¿no? Ah, No, lineal ya la tenemos. Logarítmica. Logaritmos. Algo que es lo contrario al logaritmo y que empieza con E. exponencial. Exponencial. Algo parecido al logaritmo y la exponencial que empieza con R. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un exponente que es un número racional? Las raíces, muy bien. Y por acá nombraron el valor absoluto. Todas esas también son continuas, ¿ya? Teniendo en cuenta esas funciones, uno puede formar más funciones continuas. Por ejemplo, la suma y resta de funciones continuas. El producto de funciones continuas. El cociente de funciones continuas. Y acá también tenemos una precaución, excepto cuando el denominador es igual a 0. Y además tenemos otra, que es la potencia y raíz de funciones continuas. Acá siempre que esté bien definido. ¿Por qué digo siempre que esté bien definido? Porque, por ejemplo, uno podría tener esta función, x² menos 1,
que tiene esta gráfica, y yo le podría querer tomar raíz. ¿Qué problema hay si yo le tomo raíz a esa función? Se hace una restricción, ¿no? Claro, se va a generar una restricción. No precisamente en uno, Felipe, en uno está súper bien definida, la función vale 0, pero en cualquier valor que nosotros tomemos acá, la función no va a quedar definida. ¿Sí? Y al contrario, va a quedar cortada. Se va a ver algo como esto. ¿Ya? Y eso claramente no es continuo. Cada rama es continua por sí sola, pero la función completa no es continua. Ya. Ahora que sabemos de un montón de funciones que son continuas, vamos a ver algo que mencionamos cuando estábamos viendo las reglas de límite, y de lo cual no dimos ningún ejemplo. ¿Sí? Que es el siguiente teorema. Si el límite, cuando x tiende a c, de g de x es igual a L, es decir, existe, y f es continua en L, entonces el límite cuando x tiende a c de f de g de x es igual a f del límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Qué es f de L? ¿Ya? Lo que me está diciendo este teorema es que nosotros podemos meter el límite en funciones continuas. ¿Ya? No es que estemos separando multiplicaciones ni cosas extrañas. Acá tenemos una composición de funciones y lo que hace es meter el límite dentro de f. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo de eso. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural de x cubo más 3x más 1. Ya. Eso que está ahí, nosotros podríamos querer hacerlo por el teorema de sustitución. Pero no podemos hacerlo por el teorema de sustitución porque ese teorema lo único que nos dice es que si la función es racional, es decir, cociente de polinomios, nosotros podemos sustituir. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir acá abajo. El teorema de sustitución solo nos permite evaluar en el caso de funciones polinomiales irracionales. Pero el teorema anterior nos permite hacer lo siguiente.
¿El logaritmo es una función continua? Sí. Por lo tanto, yo puedo meter el límite adentro del logaritmo. Y ahí yo sí puedo aplicar el teorema de sustitución. Es decir, es un logaritmo de 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Cero? 0. Muy bien. ¿Ya? ¿Se entiende para qué nos sirve el teorema anterior? ¿O voy a hacer la pregunta contraria? ¿Hay alguien que no entienda lo que acabamos de hacer? Yo no entendí nada. Ya. El teorema que está arriba, ¿lo entendiste? No, no entendí mucho. Lo que me dice el teorema es que si yo tengo el límite de una composición y la función que está más afuera de esa composición es continua, es decir, la que está más afuera acá es la f, yo puedo meter el límite adentro de esa función. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Ya sí? Ya. Fíjate entonces en el ejemplo que tenemos abajo. Nosotros tenemos el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural evaluado en un polinomio. ¿Cierto? Sí. Ya. Nosotros nos podríamos ver tentados a usar el teorema de sustitución. ¿Te acuerdas cuál es el teorema de sustitución? Sí. El teorema de sustitución es el que nos dice que nosotros podemos calcular los límites simplemente evaluando. ¿Ya? Pero solamente nos permite hacer eso en el caso de funciones polinomiales, es decir, polinomios, o racionales, cocientes de polinomio. En el ejemplo que tenemos arriba, no se cumple ninguno de esos casos, porque tenemos un logaritmo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Gerardo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, nosotros acabamos de ver arriba una lista de funciones que son continuas. Entre ellas mencionamos el logaritmo. Como el logaritmo es continua, el logaritmo es una función continua, yo puedo ocupar el teorema que acabamos de ver para meter el límite dentro de la función. Es decir, nosotros teníamos el límite del logaritmo, ahora vamos a tener el logaritmo del límite. Y si tú miras esto que estoy subrayando ahora en morado, es el límite de un polinomio. Por lo tanto, ahí sí puedo ocupar el teorema de sustitución. Por lo tanto, puedo simplemente evaluar. Donde hay x, coloco 0. Y ahí me queda el logaritmo de 1. ¿Ahí está más claro? Sí, está más claro. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda o consulta?
No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver algo que es muy importante. Y créanme con lo que les digo que es muy importante. De hecho, lo vamos a escribir muy importante en la pizarra. No para el quiz que tienen este viernes, que aprovecho de recordárselo, sino para el examen 1. ¿Ya? Así que por favor pongan atención en lo que vamos a hacer. Ejemplos de continuidad en funciones por tramos. Muy importante. Ya. Vamos a hacer dos ejemplos. Número 1. Consideramos la siguiente función. Una función que vale x más 2, si x es menor que 0, x, cuando estamos entre 0 y 1, y x cuadrado, si x es mayor que 1. Nosotros podríamos graficar esa función, pero no lo voy a hacer porque responderíamos la pregunta que les quiero hacer. ¿Ya? ¿Qué tipos de funciones son las que forman los tramos de la función f? O a ver, antes de eso, ¿cuántos tramos tiene la función f? 3. 3, muy bien. El primer tramo es x más 2, el segundo tramo es x, y el tercero es x cuadrado. ¿Qué tipo de funciones son esas? Son funciones polinomiales. Muy bien, José. Entonces, recordar, poner en la prueba. Esto es parte de la respuesta. Como x más 2, x y x cuadrado son funciones polinomiales, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasaba con las funciones polinomiales que acabamos Se de puede ver? usar el teorema de sustitución. Ya, antes de eso, Josefa, ¿cómo se llama lo que estamos viendo? Que está escrito en el título. Funciones por tramo. Continuidad. Continuidad. ¿Las funciones polinomiales son continuas? Sí. Sí, son continuas. Entonces, como x más 2x y x cuadrado son funciones polinomiales, se tiene que son continuas en sus dominios. ¿Cuáles dominios? La primera en ese dominio, la segunda en ese dominio, la tercera en ese dominio. ¿Ya?
Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo raro? ¿Nada? ¿No? Ya. ¿Qué puntos creen ustedes que son delicados en la función f? Y en los cuales no podemos asegurar la continuidad. ¿0 y 1? En el 0 y el 1. ¿Qué pasa en el 0 y el 1? ¿Qué le ocurre a la función? ¿Se cortan o no? No sabemos si se corta. ¿No pasa necesariamente por esos puntos? No. Podríamos decir que la función cambia. ¿Sí? En el punto 0 la función cambia si nosotros miramos a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? A la izquierda del 0 tenemos x más 2. A la derecha del 0 tenemos x. ¿Ya? Que son funciones distintas. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber si f es continuo? Para que f sea continua, tiene que ser continua en todos sus puntos. En este momento, nosotros sabemos que f es continua en casi todos sus puntos. Excepto, ¿qué puntos? 0 y 1. El 0 y el 1. La respuesta, entonces, debemos ver si f es continua en x igual 0 y x igual 1. Ya. ¿Qué significaba que una función fuera continua? Matemáticamente. Ya pues gente, lo vimos el lunes. Y lo menciono hoy día. Que debe existir el límite. Ya, muy bien. ¿Cuándo existía el límite de algo? Cuando los límites laterales eran el mismo. Exactamente. Ya, se complementaron súper bien. F será continua en x igual 0 si el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe. Lo cual ocurre si el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ya. Por la izquierda del 0, ¿qué tramo tenemos que considerar? ¿Los infinitos negativos o no? ¿Qué función? Acá nosotros tenemos tres tramos. ¿Ya?
Muy bien, Felipe. Nosotros tenemos tres tramos que se separan por el punto x igual 0 y el punto x igual 1. A la izquierda del 0, como escribió Felipe, tenemos x más 2. A la derecha del 0, ¿qué tenemos? Y al cuadrado. No. A la derecha del 1 tenemos x cuadrado. Sería X. A la derecha del 0 tenemos x. ¿Cuánto vale el límite subrayado en rojo? ¿Cómo? ¿El 2? 2, muy bien. ¿Y el límite subrayado en morado? 0. 0. ¿Son igual los límites laterales? No. No. Por lo tanto, ¿qué pasa con el límite? No existe. O sea, no hay. El límite, exactamente, como 2 es distinto a 0, el límite en x igual 0 no existe. Y si el límite no existe, ¿qué pasa con la función? No es continuo. No es continua en x igual 0. Ya. Ahora nosotros tenemos que ver qué pasa en x igual 1. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa en x igual 1. En realidad vamos a hacer exactamente esto. Parece que se copió bien. F va a ser continua en x igual 1 si el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe, y como bien dijeron hace algunos minutos, ese límite existe si los límites laterales existen y son iguales. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función a la izquierda del 1? ¿1? No. X. ¿Y cuánto vale la función a la derecha del 1? X cuadrado. ¿Cuánto vale el límite de la izquierda? El límite cuando x tiende a 1 de x, 1. Muy bien. Y ahora alguien distinto, ¿cuánto vale el límite de la derecha? 1. 1. Los límites laterales en este caso coinciden. Por lo tanto, el límite existe, y si el límite existe, la función es continua. Por lo tanto,
f, si es continua, en x igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, f es continua en todos los reales excepto el 0. ¿Sí? Porque en 0 nosotros vimos que los límites laterales no existían. Ahora, solamente para que el ejercicio quede bien redondo, les voy a dibujar la gráfica de esa función. Antes del 0, esa función es así. Entre el 0 y el 1, la función es así. Y después del 1, la función es así. ¿Ya? Por eso, si yo hubiese graficado antes, ustedes me habrían dicho inmediatamente que en 0 la función es discontinua y en 1 la función es continua. Porque es una mezcla de los ejemplos que vimos el día lunes. ¿Ya? Voy a hacer un resumen de los puntos importantes de este ejercicio y hacemos otro más. En primer lugar, cuando tenemos funciones por tramo, tenemos que ver si cada tramo es continuo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está escrito en azul? En este caso tenemos que cada tramo es una función polinomial, por lo tanto las funciones polinomiales son continuas en su dominio. Luego de ver eso, tenemos que ver qué pasa en los puntos de corte o los puntos, entre comillas, delicados. ¿Ya? Los puntos de corte o delicados son aquellos en los cuales la función cambia de tramo. En este caso, el 0 y el 1. En cada uno de esos puntos nosotros tenemos que ver si los límites laterales coinciden o no. Si los límites laterales coinciden, la función es continua. Si los límites laterales no coinciden, la función es discontinua. ¿Se entiende bien? ¿Hay dudas? ¿Algún paso, alguna línea que no haya quedado muy clara? ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, que es un ejemplo más cercano a lo que podría aparecer en una prueba. ¿Ya? Y con eso probablemente vamos a dar terminada la clase de hoy día. ¿Sí? Que es la última clase que hago desde Chile, por cierto. Segundo ejemplo. F de x es igual a 2x más 1 si x es menor que menos 2, ax cuadrado más bx si x está entre menos 2 y 4, y x menos 4 si x es mayor que 4. Ya. Entonces, la gracia de este ejercicio es encontrar A y B tales que f
sea continua en los reales. Ya. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Ver si eran funciones polinomiales. No. O sea, en estos casos se cumple que son polinomiales, pero eso no es lo que hay que ver. Hay que hacer lo que escribió Krishna en el chat. Ver si cada tramo es continuo. ¿Ya? Ahora si hacemos lo que comentaste, en este caso, ¿las funciones son polinomiales o no son polinomiales? Sí, son. Son polinomiales. Entonces, como cada tramo es polinomial, cada tramo es continuo. Ya. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Ver los puntos en donde cambia la función. Ver los puntos en los que cambia la función o los que llamamos, entre comillas, puntos delicados. ¿Cuáles son los puntos delicados? Menos 2 y 4. Menos 2 y 4. ¿Qué hay que hacer en cada uno de esos puntos? Ver si los límites laterales son iguales. Ver si, perdón, Los límites laterales son iguales. ver si los límites laterales son iguales. ¿Ya? En el primer punto, x igual menos 2, tenemos que ver el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha. ¿Ya? Denme un segundo. Pensé que se me había descargado el lápiz. En el primer punto, tenemos que ver el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Cuánto vale la función por la izquierda del menos 2? Entonces x más 1. Y por la derecha, ya pues gente, AX al cuadrado más BX. ax cuadrado más bx. Ya. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto vale el límite por la derecha? Cuatro a y menos 2b. 4a menos 2b. Muy bien. Esa que está ahí es una ecuación con dos incógnitas.
Por lo tanto, no la podemos resolver. Y queda ahí estancada. Veamos qué pasa en el otro tramo. X igual 4. Ahí lo mismo. Tenemos que ver qué pasa por la izquierda y por la derecha. ¿Cuánto vale la función a la izquierda del 4? A x al cuadrado más bx. Exactamente. Y a la derecha, X menos 4. x menos 4. Muy bien. Ahí pueden parecer valores absolutos, pero no lo son. Así que los voy a borrar mejor. Ya. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? A y 4 más 4. 16a más 4b. Y por la derecha, 0. 0.000. 0. Ya. ¿Qué podemos hacer con esa expresión antes de dejarla así solita? Simplificar. Simplificar. 4a va a ser igual a menos b. Y ahí tenemos una segunda ecuación. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿podemos resolverlo el sistema? Sí. Sí. Por lo tanto, la tarea de ustedes es bien simple. Es una tarea de fundamentos. Determinar el valor de A y el valor de B. Con esos valores, si es que existen, la función va a ser continua en todos los reales. ¿Hay alguna duda del procedimiento? ¿Algo que no les quede muy claro? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ya, genial. Entonces, voy a dejar de grabar.